Muchas gracias, doctor Cardona, por compartirnos la visión que desde la OIT tienen frente a los retos de seguridad y salud en el trabajo. Con estas intervenciones queda oficialmente instalado el cuarto Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI. Esperamos disfruten de nuestra agenda académica, recorran la muestra comercial y, sobre todo, que este espacio sea una plataforma para generar conexiones entre ustedes. Instalado el evento, pasamos ahora a revisar la realidad de las empresas ANDI a partir de los datos. Y para eso los invito a ver el siguiente video. El Centro de Estudios Sociales y Laborales es un tanque de pensamiento dedicado a la investigación, formación, consultoría e incidencia en el campo de las relaciones laborales. Actualmente el CESLA está conformado por 33 empresas de diferentes sectores de la economía y que pertenecen a diferentes seccionales de la ANDI, como Atlántico, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, entre otras. El CESLA desde hace 7 años se ha consolidado como un espacio de reflexión interdisciplinaria y científica de los temas laborales más trascendentales del país. Hace 8 años, en Arrieta, presentaba el Comité Laboral de la ANDI una investigación sobre la estabilidad laboral reforzada. Esta iniciativa fue el origen del Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Hoy contamos con un verdadero centro de pensamiento que ha incidido en la dinámica laboral del país. A través de su oferta de investigación, formación y asesoría, ha contribuido sobre todo al fortalecimiento de prácticas empresariales en temas como estabilidad laboral, seguridad y salud en el trabajo, negociaciones colectivas, ausentismo, inclusión laboral y equidad de género, entre otras. Y de igual manera diría que esta comunidad que se ha venido creando con el CESLA de diferentes empresas y algunas firmas de abogados nos ha permitido reunirnos con alguna periodicidad y poder compartir ideas y opiniones sobre temas novedosos de interés como pueden ser acoso sexual y diferentes asuntos novedosos que van surgiendo en los últimos años. Como cada año, desde el CESLA buscamos aportar en este espacio datos y un análisis más académico frente a diferentes temas de coyuntura y de discusión actual. Por eso, para la presentación del día de hoy, quisimos traer como a la discusión 2 grandes bloques o 2 investigaciones que actualmente desde el CESLA se han venido desarrollando. Por un lado, o un primer bloque, buscaremos adentrarnos o analizar un poco la encuesta de ausentismo laboral, encuesta que muchos de ustedes muy bien conocen e incluso son ustedes que nos han ayudado a construir a lo largo de estos 8 años. Y en un segundo momento pasaremos a hablar de un tema que hoy en día está tomando alta relevancia a partir de la reciente reforma laboral aprobada, que es el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, para dar inicio y aproximarnos a los resultados de la encuesta de ausentismo laboral, la EALI, queremos compartir principalmente como una aproximación a la muestra, como siempre, es una muestra que caracteriza diferentes sectores de la industria o de la economía de nuestro país, representado por 124 grandes empresas de la ANDI que en conjunto agrupan a 317.000 empleos formales. Principalmente encontramos que la distribución de esta muestra está concentrada en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca, lo que evidencia que claramente pues, está concentrada donde hay mayor actividad productiva o donde hay mayor presencia de las empresas. Ya para entrarnos a analizar más el tema de la severidad del ausentismo, como cada año buscamos entender un poco cuáles son las dinámicas al interior de las empresas. Y lo que tenemos es que para el año 2024 el ausentismo representó en número de casos al año 1.8 casos por trabajador. Es decir, aproximadamente 2 casos por trabajador se presentaron para el 2024. Eso ¿cómo se traduce o eso cómo impacta directamente a las compañías? Como para hacerle un zoom y entender puntualmente el dato.
Lo que tenemos es que para ese 2024 se presentan aproximadamente 2 casos de ausentismo por trabajador, de los cuales el 50% fueron a causa de licencias y permisos. Dentro de estas licencias y permisos encontramos temas como permisos sindicales, temas de licencia, por ejemplo, de maternidad, temas de licencias por matrimonio, pues un sinfín de licencias y permisos que están establecidos por ley y que los trabajadores tienen derecho pues como a tomarse. Y un 48% de estas ausencias están derivadas en enfermedad de origen común. Acá queremos hacer un zoom y es entender, como siempre el mensaje del CESLA es, el problema no es la enfermedad, el problema no es que nos enfermemos, hace parte de nuestra condición como humanos y inevitablemente pues en algún momento cualquier persona puede pasar por una situación de esa. El asunto es también entender que si bien gran parte de las ausencias laborales vienen atadas a temas de enfermedad de origen común, es importante hacer un zoom y es importante hacer un llamado a una articulación con el sistema, porque evidentemente son situaciones ajenas o directamente de manejo del sector empresarial o del empleador, porque evidentemente abarca temas de salud pública. Y un 2%, que esas sí hacen parte directamente del manejo de las empresas, corresponden a enfermedades o accidentes de origen laboral. Pasando ya como a la severidad puntual y a la traducción de, bueno, esos casos, cómo se traducen en días, encontramos que para el 2024 se presentaron por esos 2 casos de trabajador en promedio al año 9.4 días de ausencias del lugar del trabajo. Cuando evidentemente hacemos ese zoom nuevamente y de tratar de entender cuáles son las causas o los motivos de esas ausencias, lo que encontramos es que si bien enfermedad general o de origen común es de las digamos, ausencias más recurrentes en el mundo laboral, no necesariamente es la que genera un mayor número de días de incapacidad. Entonces, en promedio o en severidad puntual por el tipo de la ausencia, tenemos que es el 6.2 días, representa una enfermedad de origen común al año, mientras que la enfermedad de origen laboral y el accidente laboral entre 10 y 11 días. Entonces, lo que queremos dejar acá es el mensaje que si bien las enfermedades comunes generan más ausencias en el lugar de trabajo, no son las más severas, por lo tanto, es importante hacerle pues como seguimiento y tener mayor control frente a temas de estabilidades laborales y accidentes laborales. Pasando y rápidamente como digamos una comparación y trayendo un tema que siempre ponemos en la discusión frente a el porcentaje pues como de carga extrasalarial que puedan tener las empresas, pero bueno, antes de hablar un poco de esa carga extrasalarial quisiéramos más que todo es como poder diferenciar este tipo de, pues, o diferenciar las ausencias de acuerdo al número de días que pues digamos que en promedio tienen estas ausencias y lo que encontramos, y esto solamente para el caso de enfermedad de origen común, que son las más frecuentes, es que esas ausencias tienen una durabilidad de entre 1 y 2 días, lo que se traduce automáticamente en un impacto directo a las empresas porque son quienes asumen esta carga directamente. Ahora pasando ya pues como a temas de costos del ausentismo, lo que hemos encontrado de aquí pues como el llamado es que vemos que evidentemente las empresas año a año cada vez hacen una mayor medición y un mayor detalle de los costos, encontramos una mayor respuesta en cuanto a costos indirectos y lo que vemos es que cuando hacemos ese zoom, costos directos, digamos que en su mayoría el 34% son costos que están directamente asumidos por las empresas en cuanto a incapacidades rechazadas por la EPS y la ERL y el 16% a esas incapacidades que asume en los 2 primeros días. Ya cuando hacemos ese zoom en temas asociados a los costos indirectos, encontramos que
más de la mitad de estos costos están destinados al pago o al costo por reintegros de los trabajadores y un 29% a salarios y prestaciones de los trabajadores que reemplazan pues, esos trabajadores. Ya pues como para ir finalizando el tema de costos, pasamos a analizar temas de restricciones y reubicaciones médicas. En este rubro, si bien no pues es menor comparado con los costos directos y los costos indirectos, lo que encontramos es que el 50% de los costos está destinado al pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que reemplazan durante la actividad pues, o durante el retiro de los trabajadores que cuentan con alguna restricción o reubicación. Ahora sí, pues como para finalizar pues este punto, queríamos como traer el tema de la carga extrasalarial, pues digamos que ya sabemos y como conocimiento del sector empleador que cuenta con una carga extrasalarial relativamente alta comparada pues como a varios países de la región y tenemos una carga extrasalarial del 6.2%, que eso representa pues el pago adicional que hace la empresa por sus trabajadores en cuanto a tema de seguridad social, vacaciones, pues ya como todo, o sea, mensualmente todo el pago, no solamente el salario, sino todo el pago que en conjunto realiza el empleador a su trabajador. Entonces, este es un cargo, un costo que ya está fijo. Nosotros siempre, quienes nos han visto año a año, conocen que nosotros damos como el mensaje de que es importante gestionar el ausentismo laboral como un riesgo y como riesgo destinarle un fondo porque es algo que es inevitable. Entonces la importancia de incluir dentro de esta carga prestacional el tema del ausentismo y al sumarle ese 3.7% sube el 66.2%. Entonces acá lo que queremos decir es que solamente por temas de ausentismo laboral las empresas en el 2024 destinaron 48.000 pesos aproximadamente por trabajador al mes, lo que se traduce en 580.000 al año, o sea, es una carga alta para las compañías. Simplemente estos resultados demuestran la alta carga económica que el ausentismo laboral impone a las empresas y también es importante ver que las empresas han logrado implementar estrategias efectivas para reducir el ausentismo y gestionar de manera más eficiente las ausencias. Y por último, simplemente como para tener un panorama, y eso sí ya Tomás profundizará en la parte conceptual, queremos traer pues como a la discusión el tema de restricciones médicas y reubicaciones, más que todo a partir del concepto de estabilidad laboral. Es importante tener en cuenta pues, que para el 2024 se presentaron 38 trabajadores en las compañías, pues aproximadamente por compañía frente a trabajadores con restricciones, de los cuales 5 trabajadores en promedio ya contaban con un proceso de reubicación. Y de esos trabajadores con restricciones médicas encontramos que el 16% no le generaba aún a la empresa una relación productiva. Entonces, simplemente como fotografía, este es un tema que se asocia mucho con la pérdida de capacidad laboral. Acá el llamado que desde el CESLA hacemos es realmente cuando indagamos a las empresas por esos trabajadores que cuentan con algún tipo de recomendación, si cuentan con alguna calificación o ya tienen una pérdida de capacidad laboral, lo que encontramos es que el 93% de estos trabajadores no tienen ninguna pérdida de capacidad laboral. Entonces, de ahí la importancia, y ya Tomás, le cedo la palabra, quien ahondará puntualmente en estos criterios y conceptos. Muchas gracias, Catalina. Entonces, a partir de lo que vimos también, muchas empresas actualmente se están preguntando y tocando con lo que nos estaba mostrando Catalina, si las personas que cuentan con restricciones o con reubicaciones o que tienen una pérdida de capacidad laboral podrían ser consideradas también unas personas con situación de discapacidad. Y es importante para eso resolver algunos mitos y realidades. Empecemos mirando a lo que nos está obligando o lo que nos va a obligar la norma, la recientemente expedida reforma laboral. Lo que vemos que nos obliga la norma
o que nos está haciendo un tránsito para que sea obligatorio es que, bueno, las empresas van que cuenten con hasta 500 trabajadores, deberán contratar o mantener contratados 2 personas o 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir de 501 trabajadores, ahí ya se deberá aumentar la contratación de personas con discapacidad en 1 trabajador por cada 100 trabajadores. Esto es importante también considerar que la cuota se calcula sobre el total de trabajadores permanentes. Ahí hay una discusión jurídica de qué significan trabajadores permanentes. No es el objetivo de nuestra presentación, pero sí es importante tener en cuenta que eso será algo que se seguirá discutiendo durante los próximos meses y también lo vamos a dejar abierto si se va a discutir, por ejemplo, en el panel que tendremos mañana sobre esta temática también. Las personas con discapacidad deben contar con certificación expedida con el Ministerio de Salud, eso es fundamental que las personas tengan el certificado y con ese certificado es que entrarán a contar como parte de esta cuota que trae la norma. Y también es fundamental tener en cuenta que en ciertos sectores o cargos donde no sea posible contratar a personas con discapacidad, también se abrió esa posibilidad de hacer el debido informe al Ministerio del Trabajo de esta situación. Es importante tener en cuenta que el primer año es optativo, pero en ese año no significa que las empresas no deban estar haciendo algo al respecto también, y ya deben estar haciendo durante este primer año de vigencia de la norma la elaboración del respectivo plan de revisión técnica para la implementación de los ajustes razonables. A partir del segundo año de vigencia, es decir, a partir del 25 de junio del 2026, cuando inicia ese segundo año, es que ya será de obligatorio cumplimiento lo que estamos viendo. Entonces, para que abordemos también y que tengamos claro lo que les decía, es importante que abordemos algunos mitos y realidades sobre el concepto de discapacidad. Mito número 1, ¿será que persona con discapacidad es igual a persona con pérdida de capacidad laboral? Ahí que vemos, no necesariamente. Y no necesariamente, ¿por qué? Porque nosotros digamos que hace ya bastante tiempo, lo que se acogía en Colombia era un modelo médico rehabilitador de la discapacidad. Ese modelo en lo que hacía énfasis era en la patología. Y en la patología, a partir de corregir o de hacer, buscar que se corrigieran esas patologías y esas condiciones en la persona para que a partir de las correcciones la persona pudiera acceder a lo que se llamaba unas actividades normales. Sin embargo, eso se dejó atrás a partir del año 2009, cuando Colombia ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a partir de esa ratificación se acogió el modelo social que cada vez se ha venido también desarrollando más a partir de la jurisprudencia de las altas cortes. Y ese modelo social ya hace énfasis en los factores sociales y estructurales, en el entorno. Y en el entorno, a partir de que ya a lo que se debe hacer énfasis es en que el entorno y las adecuaciones deben garantizar que el trabajador con discapacidad pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y de dignidad en comparación también con las demás personas que hacen parte del entorno en el que estén desarrollando sus funciones. Y esto lo vemos que viene de la definición del artículo 1 de la convención que mencionamos, en donde ya se hace referencia a aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y en igualdad de condiciones. Es importante aquí también tener en cuenta, y esto cómo se ha manifestado por las altas cortes, en la Corte Constitucional también ha dicho que al evaluar la discapacidad, entonces digamos que lo fundamental no es entrar a evaluar la limitación, el grado, el nivel de dicha limitación. Eso será tal vez una situación probatoria, pero no será lo fundamental para determinar si una persona se encuentra con una situación de discapacidad. Y esto también lo podemos ver ejemplificado, por ejemplo, como lo ha manifestado también la Corte Suprema, en una situación de un trabajador que cuente o que le sea diagnosticada una situación de VIH, una condición de VIH. Aquí, ¿qué tendríamos que empezar a determinar? Esas barreras o esos limitantes que el trabajador se podría ver inmerso en el desarrollo de sus funciones. Y ahí sería, por ejemplo, diferente un trabajador que realiza funciones, por ejemplo, de profesor, de maestro. Sería diferente los limitantes que podría enfrentar, por ejemplo, si lo desarrolla un trabajador en un profesional de la salud, en el área de la salud.
En el área de la salud, los limitantes que una persona encontraría al ser diagnosticada con una situación de VIH se verían de manera manifiesta y entraría a que se le considere que está en una situación de discapacidad. Entonces vemos que el factor humano y contextual es lo que cobra relevancia y la pérdida de capacidad laboral es solo un elemento. Puede influir, pero no es lo necesario. Vamos ahora con el mito número 2, la discapacidad igual a debilidad manifiesta. Y aquí pues la respuesta será no siempre. Y no siempre, ¿por qué? Porque es que la debilidad manifiesta ya venimos viendo, y esto también ya se ha desarrollado ampliamente por las altas cortes, pues la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de debilidad manifiesta como un concepto mucho más amplio, un concepto en donde el énfasis se pone directamente en que la condición de salud impida o dificulte sustancialmente al trabajador el desempeño de sus funciones. Y aquí el énfasis, y resaltamos la palabra sustancialmente, porque no se ha hecho énfasis en un término, en un tiempo de plazo, de corto, mediano o largo plazo. Aquí el énfasis es en esas barreras, que esa condición de salud genere esas barreras, como ya lo vemos viendo. Diferente a la posición que ha cogido la Corte Suprema de que sí se debe observar que además de la condición de salud y las barreras, sea una condición de mediano y largo plazo. Entonces la debilidad manifiesta será un concepto mucho más amplio, no toda debilidad manifiesta se considerará como una situación de discapacidad. Una situación de debilidad manifiesta puede ser, por ejemplo, una situación de que una persona que tiene momentáneamente una condición que le reduce su capacidad de movilidad, pero no por eso significa que sería considerada también una situación de discapacidad. Y vamos con el mito número 3. Mito número 3 lo que nos dice es si toda persona con discapacidad genera entonces estabilidad laboral reforzada. Y aquí también entonces la respuesta no es ni sí ni no determinada de manera enfática y directa, la respuesta será depende. Y depende ¿por qué? Porque es que en ocasiones también la Corte nos ha dicho, la Corte Constitucional ha tratado este tema y en el marco de una política de inclusión, cuando se contrata a un trabajador con discapacidad en el marco de una política de inclusión, la Corte ha dicho que no se genera estabilidad laboral reforzada, ha dicho que cuando se contrata en el marco de esa política pública específica, pues no hay lugar a que se hable de una discriminación porque precisamente la situación de discapacidad del trabajador fue determinante para la contratación. Pero, y aquí es importante hacer un matiz muy importante, y es que también, como precisamente el empleador conoce de esa situación de salud, no significa que si a partir del conocimiento de esa situación de salud se deban hacer unos ajustes razonables, entonces no los debe hacer, porque es que sí se deben hacer esos ajustes razonables precisamente para garantizar que el trabajador pueda llevar a cabo sus tareas y sus funciones en condiciones de dignidad e igualdad, como ya lo venimos mencionando y que se sigue esa línea que venimos desarrollando. Entonces, si el empleador no hace esos ajustes razonables, aún habiendo contratado al trabajador en el marco de una política de inclusión, eso daría lugar a que no logre desvirtuar una presunción de despido discriminatorio en tal caso de que se le termine el contrato al trabajador en el estado de discapacidad y por ende aplicación de la estabilidad laboral reforzada. Entonces es importante tener en cuenta esto también. Por lo tanto y por lo que hemos visto, entonces, pues, ¿será que todos los trabajadores con restricciones o reubicaciones califican como personas con discapacidad? Las preguntas que nos estábamos también haciendo al inicio. Pues ya podremos responder y tenemos aquí algunos insumos que nos permiten decir, no todos los trabajadores con restricciones y con reubicaciones entrarían a tener una situación de discapacidad, dependerá de su situación particular, de su entorno, de la situación particular de la persona y de las barreras y limitantes que se le están generando. Y en todo caso, para efectos de la cuota se requerirá la respectiva certificación. Además, no todos los trabajadores con restricciones y reubicaciones tienen pérdida de capacidad laboral calificada y aun cuando la tengan, pues como lo vimos también, no todos son trabajadores con discapacidad. Entonces, aquí algunas reflexiones que también para dejarles, antes que cumplir con la cuota es fundamental, que pues es fundamental cumplir con la cuota para cumplir con la ley, sí, pero pues enfoquémonos entonces en
que tengamos bien comprendidos estos conceptos, aplicarlos con criterio y así evitar pues, errores también al momento de hacer esa aplicación. Y más que preguntarnos cuántas personas con discapacidad tiene la empresa, también entonces enfoquémonos en, bueno, entender qué significa, será que nuestros procesos están alineados con esto, con este enfoque y pues integrar muy bien el enfoque social de la discapacidad. Para terminar esta sección les queremos dejar también algunos datos y es que a partir de los datos de la encuesta de ausentismo laboral que ya nos presentaba Catalina, nosotros también preguntamos por la tasa por la contratación de personas con discapacidad en las empresas y encontramos una tasa de inclusión de personas con discapacidad que si la vemos sin incluir practicantes estaría en el 0,88% y si la vemos incluyendo practicantes estaría en el 1%. Esto también lo que nos muestra es que con los datos de 2024, si tomáramos como que ya la cuota de discapacidad que veíamos anteriormente ya estaría implementándose y ya sería obligatoria, lo que vemos es que el 40% de las empresas estarían cumpliendo ya con lo que trae la norma, mientras que un 60% de las empresas todavía no lo estarían haciendo. Eso plantea grandes retos, grandes oportunidades y lo que vemos es que las empresas Andy que nos respondieron la encuesta, entonces tendrían que aumentar la contratación de personas con discapacidad en un 20%. Eso plantea grandes retos, pero lo que decía también, grandes oportunidades porque también nos lleva a cabo diferentes acciones que tenemos que implementar y para entender precisamente qué debemos hacer, es importante primero conocer cuál es la caracterización de la población de las personas con discapacidad. Para eso nos va a hablar Sebastián Gómez, economista del CESLA. Gracias, Tomás. Ok, en el país se ha identificado una población con discapacidad que puede ir desde los 2.3 millones hasta los 3.1 millones de personas. Esto equivaldría del 4 al 6% de la población total que hay en el país. Ahora bien, la población con discapacidad certificada, según datos del Ministerio de Salud para 2024, se aproxima en 350.000 personas. Esto radicaría de un 11 a un 15% de la población total con discapacidad. Los hombres son las personas que más se certifican con un 57.4%, seguido de las mujeres con un 42.6%. Al analizar la localización de las personas con discapacidad por los diferentes territorios del país, identificamos 4 puntos geográficos principales: Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Santander. Vemos que en Antioquia las personas con discapacidad son el 16%, a su vez las personas certificadas son del 9.2%. En Bogotá la tasa de certificación es del 17% y en el Valle del Cauca es del 9% y en Santander es del 6%. También vemos que hay departamentos donde la tasa de certificación es muy alta, pero es porque coincide donde que las personas con discapacidad son minoría. Adicionalmente, vemos que cuando caracterizamos las personas por el tipo de discapacidad más frecuente, vemos que la discapacidad para ver, para oír y para mover el cuerpo son las principales, pero vemos también que hay una alta tasa de discapacidad que son múltiples. Esto quiere decir que hay personas que tienen más de una discapacidad. Puede ser una combinación entre ver, mover y auditiva. Entonces es muy probable que nos encontremos con una persona que en vez de tener una discapacidad única, tenga más de una. Si vemos la principal causa de la discapacidad, nos encontramos de que la enfermedad, la edad avanzada y el nacimiento son las principales causas. Al hacer una caracterización por edad y sexo, encontramos de que las mujeres presentan una mayor preponderancia en las personas con discapacidad. A su vez, las mujeres también están más envejecidas que los hombres. Vemos que el 42% de los hombres… ¿Qué pasó? ¿Qué? Vemos que el 42% de los hombres con discapacidad tienen más de 58 años y las mujeres es el 50% de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que 4 de cada 10 hombres con discapacidad
tienen más de 58 años y que 5 de cada 10 mujeres con discapacidad tienen más de 58 años. Sin embargo, las personas que se han certificado están entre los 29 y los 59 años. O sea, hay una disparidad entre las personas que normalmente se certifican y las personas que tienen discapacidad. En esta diapositiva les traemos cuál es la principal actividad que desarrollan las personas con discapacidad. Vemos que los oficios del hogar son mayoría, seguido por los que dicen que están incapacitados de forma permanente. Asimismo, hay un gran porcentaje de personas que dicen que no responden o que se dedican a otra actividad. Y a nivel de educación hay una alta brecha formativa entre personas con discapacidad y sin discapacidad. El 40% de las personas con discapacidad dice que solamente tiene estudios primarios y a su vez los que dicen que no tienen ningún tipo de formación es el 23.5%. Cuando revisamos datos de mercado laboral nos damos cuenta de que 9 de cada 10 personas con discapacidad están en edad de trabajar. De esas 9, alrededor de 8 personas son inactivas, o sea, no están buscando trabajo ni están interesados en hacerlo. De los que hacen parte de la fuerza de trabajo o de la oferta de trabajo, encontramos una tasa global de participación del 21.3%, con una tasa promedio de ocupación del 19% y de desocupación del 10%. De las personas que están buscando trabajo o están ocupadas actualmente, vemos que el 57% se dedican a actividades de cuenta propia, seguido con un 27.7% que están vinculadas a un trabajo privado. Y vemos que hay una baja participación de los que dicen están vinculados a un trabajo relacionado con el gobierno o el sector público. Para finalizar, entonces traemos una serie de retos que tenemos que tratar de solventar para poder cumplir con la cuota de discapacidad. Entre esos, entonces, tenemos primero que fijar y caracterizar con precisión cuál es el número de personas con discapacidad que hay en el país. También tenemos que tratar de aumentar la distribución de personas en los diferentes estamentos geográficos del país. También tenemos que fomentar la certificación de mujeres. Tenemos que fomentar la certificación de personas con discapacidad que están en los diferentes rangos etarios. Como hemos visto, la mayoría de que están certificándose están entre los 29 y 59, pero la mayor proporción está por encima de los 58 años. También tenemos que hacer un esfuerzo por cerrar brechas educativas. Las personas que están laborando dicen que tienen alrededor de media académica o secundaria, pero las personas que están con discapacidad solamente tienen primaria. Adicionalmente tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente del sector privado, en vincular a esas personas en empleos, sino también tenemos que hacer un esfuerzo desde el sector público para vincular más trabajadores en cargos oficiales. Y también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en bajar la tasa de informalidad y aumentar la tasa de participación. Además de estos retos, hay uno muy importante, que es más de carácter operativo, y es cuál es el proceso de certificación. Y sobre este tema nos va a hablar Juliana Restrepo. Sí, gracias Sebastián. Me tocó la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a lograr cumplir con ese 20% restante que nos falta como empresas Andis? Y eso que es una muestra meramente representativa que nos puede dar unas luces, pero no solamente cómo cumplir esa cuota, sino cómo hacerlo de forma inclusiva, en donde haya entornos seguros y saludables, en donde adaptemos los puestos de trabajo y que además de eso tengamos la formación adecuada de las personas con discapacidad que van a entrar al sector empresarial, que como bien vimos, no hay muchas actualmente. Y teniendo en cuenta eso, lo primero que tenemos que decir es que para lograr ese certificado de discapacidad y poder cumplir con la normativa que hoy nos trae la reforma laboral, el concepto de discapacidad no toca mucho lo que se entiende por debilidad manifiesta, lo que se entiende por y todo lo que tiene que ver con pérdida de capacidad laboral, sino que tiene un concepto para poder tramitarlo que es el traído por la OMS, y es precisamente que van a ser todas aquellas personas que tengan algún tipo de deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, que es a largo plazo y que además de eso, al interactuar con diferentes barreras, entre ellas las actitudinales, que tiene que ver con esos sesgos y esas percepciones que tenemos frente a las discapacidades, lo que van a hacer es impedir esa inclusión plena y efectiva
de forma en igualdad de condiciones. Y es por eso que hay una regulación que es la resolución 1197 del 2004, es reciente, que establece cuál debería ser ese procedimiento. Y ese procedimiento, pues, lo primero que hay que decir es que es ante las Secretarías de Salud del territorio, ya sean departamental, distrital o municipal. Y eso representa un primer reto. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene sus tiempos, tiene sus trámites y tiene su presupuesto. ¿Qué nos han dicho algunas empresas? Que ya han avanzado a través de los años en temas de inclusión porque tienen políticas de inclusión, que es difícil conseguir a veces esos certificados porque en muchas ocasiones o en muchas vigencias no hay presupuesto. Y eso lo que pasa es que o repercute puntualmente o el impacto que tiene es que los procesos se retrasan en esos procesos de certificación. Esto no colabora principalmente con la ayuda a las personas con discapacidad que pueden acceder a diferentes beneficios y subsidios. Eso es un reto importante que hay que tener en el radar. Dentro de ese procedimiento también que podemos ver que es una valoración clínica multidisciplinaria simultánea y está fundamentado en la clasificación internacional del funcionamiento de discapacidad y de la salud. Esto permite entender cuándo hay una discapacidad puntual y los criterios que se miran son 3, como lo pueden observar. Identificar el déficit en la estructura corporal, identificar las limitaciones en las actividades y cuáles son esas posibles restricciones. Miren que es un concepto muy diferente a lo que veníamos hablando sobre todo el tema de debilidad manifiesta y lo que veníamos hablando de pérdida de capacidad laboral. Entonces son criterios importantes que hay que considerar para cumplir con esa certificación y por lo tanto con las exigencias que establece la ley. Y el segundo momento es que ese procedimiento se realiza por medio de equipos multidisciplinarios con diferentes especialistas, pero que están a cargo de IPS que son seleccionadas o que hacen parte de las secretarías de salud. Por ejemplo, en la alcaldía de Medellín tenemos 11 IPS que están reguladas y que están autorizadas para hacer esta evaluación en primer lugar. Y también un punto fundamental que lo vamos a tocar ahorita y que va a ser de gran ayuda para las empresas es que este certificado se puede actualizar. Y el certificado, cuando se puede actualizar en 3 ocasiones, pero el que más nos interesa a nosotros es cuando ese criterio del médico tratante se modifican esas deficiencias corporales o restricciones en la participación, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Es importante tenerlo en el radar. Y ahora sí, ¿cuál es ese procedimiento? Es un procedimiento que lo podemos resumir en 5 momentos, o por lo menos nosotros cuando lo consultamos con diferentes empresas que ya lo están empezando a implementar y que también está en la regulación, como lo mencioné en la resolución 1197 del 2004. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que tener una orden médica de valoración multidisciplinaria. Esa orden médica por lo general lo establece un especialista de la EPS y es lo que piden las secretarías por lo general. No necesariamente porque la norma diga que tiene que ser el médico especialista de la EPS. Y él es el que establece una orden para que se haga una evaluación y así haya una conexión entre la condición y la discapacidad. Cuando yo tengo esa orden médica, entonces también debo pedir la historia clínica en donde se establezca el diagnóstico por medio del CIE-10 y que expresamente diga cuál es la condición de discapacidad. Y puedo también recoger otro tipo de exámenes que me permitan sustentar esa condición de discapacidad. Seguidamente, entonces, voy con todos estos documentos y empiezo el trámite ante la Secretaría. Lo que hace la Secretaría es que hace una revisión, tiene 4 días hábiles para revisar los documentos y determinar si se cumple o no con los requisitos por lo menos documentales. Si no los cumple, le pide información adicional. Y si los cumple, pues entonces en un día hábil lo que hace es que contacta a la IPS para que le hagan una evaluación a la persona con discapacidad, pues, o al usuario. A partir de ello, entonces, se hace la asignación con la IPS, el equipo médico multidisciplinario hace la evaluación y a partir de eso determina si se está dentro del concepto de discapacidad o no se está dentro del concepto de discapacidad. Y se emite el certificado. El certificado en algunas ocasiones se descarga por medio del CISPRO, pero otras IPS lo entregan directamente, entonces dependerá de cada entidad.
y se expiden máximo 5 días hábiles. Importante, ese certificado tiene que quedar en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. ¿Y por qué es bueno? Porque a partir de ese registro, pues muchos temas presupuestales, muchos temas de subsidio y demás van a permitir que esa persona pueda acceder, porque no solamente el certificado es precisamente para cumplir con la cuota, sino para que las personas puedan tener mayores beneficios. Y bueno, ¿cuál es nuestro rol en este procedimiento tan largo que es una fotografía? Como empresarios hay una posibilidad y es que podemos hacer un acompañamiento a la obtención de este certificado. ¿Y cómo lo podemos hacer? La norma nos permite que nosotros de forma voluntaria paguemos todo el costo que significa la evaluación multidisciplinaria en temas de discapacidad y que yo me acerque a Secretaría de Salud y le diga que yo voy a asumir los costos y pago los costos directamente a la IPS. Y si yo como empresario digo, bueno, no puedo asumir los costos, pero quiero ayudar en ese proceso, entonces canalizo el trámite y direcciono a la persona para que pueda lograr el certificado de forma autónoma. Ahora, un punto importante, y lo mencionaba Tomás, la nueva norma también nos establece el plan de revisión técnica para establecer los ajustes razonables. Lo primero que debemos entender es que en este momento debemos empezar a implementarlo. Y para poder entender los ajustes razonables, pues un acercamiento, que ustedes más que yo lo deben conocer y deben tener el día a día, más experiencia al respecto, es que la Corte Constitucional nos ha dicho pues, que esos procesos de ajustes razonables lo que nos dicen es que son esas adaptaciones y modificaciones que tengo que hacer al lugar del trabajo para poder que las personas con discapacidad logren un acceso efectivo y pleno de sus derechos y libertades fundamentales. Dentro de esos ajustes razonables, en la jurisprudencia lo que se ha dicho es algunos criterios que se deberían considerar, no son cerrados, no son los únicos, no es una lista taxativa, pero lo primero que se ha dicho es que deben ser procesos de ajustes razonables que sean claros, que sean accesibles, que sean oportunos en el trámite puntualmente y que además de eso yo identifique las barreras, que vamos a hablar de las barreras, que pueden ser auditivas, pueden ser comunicacionales, pueden ser físicas y pueden ser de muchos otros tipos, incluso se ha hablado de las tecnológicas ya. Y el proceso de colaboración en este punto es fundamental con los trabajadores que requieren ajustes razonables y es precisamente conversar con las personas que tienen esas necesidades de ajustes razonables para saber cuáles deberían ser los mejores. A partir de eso, buscar que siempre prevalezca la opción que prefiera la persona que necesita el ajuste razonable y hacer un seguimiento continuo, porque la Corte lo que ha dicho es que si bien se deben realizar los ajustes razonables, estos no son estáticos, son dinámicos. Y por eso deben de ser efectivos y oportunos durante la contratación, durante la ejecución y durante la terminación. Y por eso ustedes ven mucho que en las políticas de inclusión establecen no solamente procesos durante el tiempo en donde se está ejecutando el contrato, sino que desde la misma contratación eliminan diferentes tipos de barreras. Muy breve, lo que dice la Corte Suprema de Justicia es básicamente que es una obligación que se tiene que realizar por los empleadores, que no es una lista cerrada y que no puede representar una carga desproporcionada para el empleador. Importantísimo. Y las barreras entonces pueden ser, como les mencionaba, actitudinales, que tienen mucho más que ver con esas percepciones, con esos sesgos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando creo que alguna persona por tener alguna discapacidad no puede acceder a determinado función o cargo, dependerá de muchas razones. Comunicativas, tienen que ver más con la información, de cómo tramito esos procesos de información con las personas con discapacidad, cómo puedo apoyarlos. Y, por ejemplo, una persona que tiene problemas auditivos, que tiene problemas para comunicarse con los demás, entonces lo que requerirá es, por ejemplo, un traductor, un apoyo y demás. Esas serían las barreras, ¿cómo las elimino? Y las físicas claramente son aquellas que son esos obstáculos materiales, tangibles o pues que son construidos, que impiden o dificultan el acceso.
Y todo esto para poder decir que nosotros creemos, con algunas conversaciones que hemos tenido con nuestras empresas, de que debería contener ese plan de revisión técnica para la implementación de ajustes razonables. Lo dividimos más o menos en 8 pasos, podrían ser más, podrían ser menos, dependiendo de lo que quiera la organización, pero lo más importante es tener un diagnóstico inicial. ¿Qué trabajadores tengo? Saber cómo son esos ajustes razonables que ya estoy implementando, cuáles trabajadores están en condición de discapacidad de acuerdo a la certificación, cuántas personas tengo con pérdida de capacidad laboral, cuántos trabajadores tengo en condición de debilidad manifiesta, revisar los procesos de contratación, inducción, desempeño y capacitación. Por su parte, hacer ese inventario de ajustes razonables, cómo lo estoy haciendo, si se adecúan, si estoy haciendo el seguimiento, si he hecho las actualizaciones, si estoy teniendo, por ejemplo, un comité de inclusión que también se usa mucho para saber y tener una comunicación constante con personas con discapacidad. Tener un procedimiento de colaboración con los trabajadores, como les mencionaba, la Corte considera importante que las personas que necesitan ajustes razonables tengan una conversación con el empleador sobre cuáles deberían ser. Hacer una evaluación de razonabilidad. ¿Por qué hacer una evaluación de razonabilidad? Porque estos ajustes no pueden ser desproporcionados y en caso de que no sean unos criterios objetivos, entonces poder comunicarlo directamente con la persona con la que necesito hacer los ajustes razonables y a partir de eso llegar a una solución. También el plan de implementación, tener un cronograma, responsables, un presupuesto y un punto clave, la capacitación y la sensibilización. Uno de los retos más grandes en la inclusión de personas con discapacidad es precisamente la formación. ¿Cómo vamos a formar todas esas personas? ¿Cómo voy a formar a mis líderes? ¿Cómo voy a formar mi entorno laboral y todos mis colaboradores para poder tener a las personas con discapacidad trabajando al lado mío? Hacer un checklist de cumplimiento y seguimiento y actualización. Sobre este punto no hay reglamentación alguna, por lo tanto, pues estamos todavía a la espera o implementándola. Estrategias, entonces, para la inclusión de personas con discapacidad. Como les decía, esto, después de muchos análisis, lo que hemos visto es que más que un desafío, se va a volver una oportunidad para tener entornos seguros y saludables, para poder incluir a personas con discapacidad y lograr que los entornos se ajusten también a ellas. Y por eso nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es implementar ese plan de revisión técnica de ajustes razonables y a partir de eso hacer un diagnóstico. Y para poder cumplir con la cuota y para poder cumplir con las exigencias que establece la ley, lo primero que tendré que mirar es, ¿tengo trabajadores con discapacidad? ¿Tengo trabajadores con la certificación correspondiente? ¿Tengo trabajadores que tienen esa certificación pero no está actualizada? ¿Tengo trabajadores con pérdida de capacidad laboral o tengo trabajadores con debilidad manifiesta? Y cómo esto lo puedo llevar a que incluso personas que yo mismo ya tengo en mi organización me pueden ayudar ya a implementar un plan de inclusión y un plan para cumplir las exigencias de la reforma laboral. Hacer un mapeo de barreras físicas, comunicativas, actitudinales, apoyar esos procesos de certificación a las personas de discapacidad ante la autoridad territorial y, por último, implementar el plan de contratación de personas con discapacidad e inclusión, que muchas empresas lo utilizan por medio de protocolos o políticas, pero no necesariamente pues, tiene que ser con esos instrumentos, pero es una buena práctica que hemos observado y que este simplemente es un abrebocas a lo que seguirá, a los retos que continuarán y que vamos a profundizar más mañana en el panel de inclusión y que solamente quisiera concluir con que todo esto lo que nos ha reflejado es que tenemos muchísimos retos de cara al ausentismo y a la inclusión de personas con discapacidad, pero que debería convertirse también en una oportunidad para hacer empresas más sostenibles con entornos seguros y saludables. Mil gracias.